Ella aparece una y otra vez, siempre en silencio, siempre con los ojos cargados de un secreto que nadie quiere nombrar. No tiene nombre en la mayoría de los cuadros, pero su presencia es imponente. Cabello largo, a menudo rojo como la sangre antigua. Vestido carmesí, el color del pecado o del linaje. Su figura se repite con una insistencia inquietante, como si los artistas renacentistas gritaran con sus pinceles una verdad que la Iglesia se empeñó en enterrar. No estamos hablando de una simple seguidora de Jesús. Estamos hablando de María Magdalena, la mujer que fue testigo de la resurrección. La que, según textos apócrifos, conocía secretos que ni Pedro ni los demás discípulos podían soportar. Pero en el arte oficial, ella fue reducida a una pecadora arrepentida, arrodillada, llorando, rota. ¿Por qué esa insistencia en humillarla? ¿Por qué tantas pinturas la muestran cubierta de cabello, como si fuera una figura mitológica más que un personaje histórico? Los artistas del Renacimiento no eran simples decoradores. Eran alquimistas del símbolo, guardianes del mensaje prohibido. Y ellos sabían lo que hacían. Sabían que no podían pintar a una esposa, a una madre, a una líder, así que la disfrazaron. La ocultaron a la vista de todos. Su rostro aparece en la última cena de Leonardo, con rasgos suaves, andróginos, claramente femeninos. Pero el Vaticano insiste, es Juan. ¿De verdad? ¿Y si todo el arte renacentista que la representa como penitente es en realidad un grito ahogado? ¿Y si el arte no fue solo devoción, sino subversión? María Magdalena no desapareció. Se camufló. Y los grandes maestros la colocaron en el centro de sus obras, no como adorno, sino como símbolo. Un símbolo que, hoy, empieza a ser leído con otros ojos. Hay algo en su mirada que incomoda. No es sumisión. No es culpa. Es algo más profundo, es memoria. En los frescos, en los óleos, en las esculturas ocultas en las capillas olvidadas, María Magdalena no ruega perdón. Observa. Conoce. Guarda un secreto que los siglos no han logrado borrar. No encaja en el molde de las santas canonizadas. No lleva corona, no tiene hábito, no muestra la obediencia que el Vaticano esperaba. En lugar de eso, lleva un frasco de alabastro en las manos, símbolo de los ungüentos sagrados. ¿Y si ese frasco no era solo perfume? ¿Y si era el símbolo de su rol real en la unción divina? ¿Y si no fue Pedro, ni Pablo, ni Juan, sino ella, quien comprendió verdaderamente el misterio? Cada lienzo renacentista que la representa en ropajes lujosos, con joyas, en paisajes majestuosos, contradice la versión oficial de la mujer arrepentida. ¿Por qué los artistas insisten en glorificarla? Porque sabían que estaban pintando a alguien más que una discípula. Estaban pintando a la que fue llamada apóstol de los apóstoles. A la que estuvo presente cuando todos los hombres huyeron. Los colores que la rodean no son casuales. El rojo intenso, el dorado, el violeta, todos símbolos de realeza y poder espiritual. En una época donde el arte era la única forma de transmitir mensajes entre líneas, estos pigmentos hablaban más fuerte que cualquier sermón. Y hablaban de ella. María Magdalena, entonces, no fue olvidada. Fue codificada. Transformada en símbolo por generaciones de artistas que se negaron a rendirse ante el dogma. Su figura reaparece una y otra vez, como si el arte mismo se resistiera a la mentira. Y cuando la Iglesia intentó sepultar su historia bajo capas de penitencia, el arte respondió con belleza. Con desafío. Con verdad. La traición no siempre llega con espadas. A veces llega con pinceles obedientes. Con órdenes papales disfrazadas de dogmas. Con decretos que dictan quién merece luz y quién debe desaparecer en la sombra. Así se construyó el olvido de María Magdalena. Pero algunos artistas no obedecieron.
En los márgenes de los códices, en los detalles ocultos de los retablos, dejaron pistas. Como un rompecabezas esparcido por siglos. Miradas que se cruzan en escenas sagradas. Gestos apenas perceptibles. Figuras que no cuadran con el relato oficial. Y una de ellas, siempre, es ella. Leonardo da Vinci lo entendió. No solo fue un genio del arte. Fue un hereje elegante, un alquimista del símbolo. En su última cena, la figura sentada a la derecha de Jesús no tiene barba, tiene el cuello curvo, las manos finas, la expresión suave. No es Juan. Es María. Y entre ellos, un espacio vacío en forma de V, símbolo ancestral de lo femenino, del vientre, del principio. Pero no fue el único. Botticelli la pintó como Venus, emergiendo del mar, con los cabellos cubriéndole el cuerpo en un gesto que es a la vez sagrado y erótico. Caravaggio la mostró abrazando una calavera, no como símbolo de arrepentimiento, sino de sabiduría sobre la muerte. Rafael la escondió en las multitudes, siempre cerca, siempre observando. Los rostros se repiten, como si fueran el mismo. Una mujer entre todas, distinta de todas. Cabello rojizo, mirada melancólica, vestiduras rojas o violetas. A veces con un libro, a veces con una rosa, otras con el frasco de alabastro. Es ella. Siempre ella. Pero para entender el mensaje, hay que mirar con otros ojos. No como devotos, sino como buscadores. Porque el arte no miente. Solo susurra. Y si uno sabe escuchar, la verdad se revela. Durante siglos, nos enseñaron a verla como la pecadora rescatada. Pero esa imagen fue construida con intención. El pecado no era suyo, era del poder que necesitaba silenciarla. ¿Por qué convertir a la mujer más cercana a Jesús en una prostituta arrepentida? Porque era más fácil destruir su legado que enfrentar lo que representaba, una mujer con autoridad espiritual. Una mujer que sabía. La sustitución fue sutil, pero devastadora. La Magdalena histórica, sabia y cercana al Mesías, fue reemplazada por una figura arquetípica de arrepentimiento. Un molde diseñado para domesticar su fuerza. Pero los artistas no se rindieron. Usaron el arte como un acto de rebelión. Un arma silenciosa contra la narrativa impuesta. En los retablos de las iglesias, Magdalena aparece con gestos que no corresponden a una pecadora. Manos extendidas en señal de bendición. Posiciones que en la iconografía solo se reservaban a los santos o incluso a Cristo. Y aún así, ahí está. Como si los pintores dijeran, sabemos la verdad, y la pondremos frente a tus ojos, aunque no la veas. La Magdalena del Renacimiento no es la mujer derrotada. Es la figura erguida, mirada al frente, rodeada de símbolos de conocimiento. Libros, calaveras, espejos, frascos, incluso esferas. Todos ellos elementos asociados a los sabios, a los iniciados. Es una maestra velada, no una penitente. Y en cada iglesia que conserva uno de estos cuadros, la contradicción arde como un fuego oculto. La Magdalena oficial es la que llora. Pero la Magdalena del arte es la que sabe. La que recuerda. La que desafía. Y su presencia constante entre los grandes maestros no es coincidencia. Es resistencia. Porque cuando todo lo demás fue censurado, el arte siguió hablando. El frasco de alabastro. Siempre en sus manos. Pequeño, sencillo, aparentemente inofensivo. Pero en el lenguaje oculto del arte renacentista, ese objeto habla con más fuerza que cualquier palabra. No es solo un recipiente de perfume. Es símbolo de consagración. De realeza espiritual. De unción sagrada. En los evangelios canónicos, Magdalena unge los pies de Jesús. En los evangelios apócrifos, es ella quien lo prepara para la muerte y la resurrección. Y en el arte, ese gesto se repite como un eco que resiste el olvido.
La mujer que unge no es una sirvienta. Es una sacerdotisa. Una iniciada. Y los artistas lo sabían. El frasco de alabastro aparece una y otra vez en manos de una mujer solitaria, vestida de rojo o púrpura, con mirada serena. A veces rodeada de símbolos de muerte, otras, con paisajes abiertos detrás de ella, como si indicaran un camino hacia lo trascendente. No es penitencia. Es poder. Pero el símbolo va más allá del frasco. En los cuadros, Magdalena está separada de los demás. En muchas ocasiones, su figura es central, incluso cuando no debería serlo según el relato bíblico. Y sin embargo, allí está. Como una reina sin trono. Como una voz callada por siglos, pero preservada en cada pincelada. Hay un lenguaje secreto en la disposición de los objetos, en los colores, en las miradas. Los artistas del Renacimiento lo manejaban con precisión quirúrgica. Sabían que estaban desafiando a la Iglesia. Sabían que estaban contando otra historia. La verdadera. Pero tenían que hacerlo en silencio. Porque mientras el Vaticano construía su versión, los pintores, escultores y grabadores escribían otra, en código. Y en ese código, María Magdalena no es una pecadora redimida. Es la depositaria de un legado. El frasco que sostiene, contiene mucho más que perfume. Contiene el rastro de una verdad que aún arde bajo las capas del tiempo. En la arquitectura del mito, hay nombres que desaparecen y lugares que se diluyen. Uno de ellos es Magdala. El nombre que aún late en el título de María Magdalena. ¿Pero qué era Magdala? ¿Dónde estaba? ¿Y por qué importa tanto en esta historia? Magdala, según los registros más antiguos, era una ciudad costera del mar de Galilea. Una urbe rica, comercial, con una población educada. No era un poblado humilde, sino un centro de poder económico y cultural. Que una mujer procediera de allí ya era un mensaje. No era cualquiera. Era alguien con voz. Con presencia. El Renacimiento supo usar el contexto geográfico como metáfora. En muchos cuadros, los fondos muestran costas, barcas, aguas tranquilas. Es el eco de Magdala. No es decoración. Es una firma. Una marca de origen que conecta a la mujer del primer plano con su pasado borrado. Porque Magdala también fue borrada. Desapareció de los mapas, de los evangelios, del relato dominante. Como ella. Pero los pintores no olvidaron. En sus obras, escondieron rastros del paisaje, símbolos de la torre que dio nombre a la ciudad. Magdala significa torre, y que representaba fortaleza, vigía, altura. María Magdalena era, simbólicamente, la torre. La que veía desde arriba. La que comprendía antes que todos. Por eso su nombre debía ser anulado. Porque contenía en sí una amenaza, el poder de lo femenino revelado. Cuando observamos las pinturas del Renacimiento con esta clave, los paisajes cambian de significado. Ya no son fondos. Son mapas. Claves cifradas. Y cada vez que aparece un mar, una torre, una costa, está hablándonos de Magdala, de su legado, de su herencia. Porque María no fue solo una mujer. Fue un símbolo geográfico, espiritual y político. Y los artistas renacentistas lo supieron. Por eso, incluso cuando todo fue oscurecido, Magdala siguió brillando, como un faro oculto en la penumbra. No son las palabras. Son las manos. En el arte sacro, los gestos lo dicen todo. Bendecir, señalar, sostener, abrir. Cada movimiento es un código. Y María Magdalena, esa figura tantas veces relegada al rincón de la penitencia, fue representada una y otra vez con gestos que no le correspondían. Gestos que solo los líderes espirituales debían tener.
En frescos escondidos en capillas laterales, en retablos que pocos miran con atención, las manos de Magdalena se alzan como las de un maestro. 2 dedos hacia arriba, palma abierta, como Cristo. No implora. No suplica. Imparte. Transmite. Es el gesto de quien enseña, de quien posee el conocimiento, de quien ha recibido algo sagrado. Estos gestos no son accidentales. Los pintores del Renacimiento no improvisaban. Cada dedo, cada inclinación, cada posición tenía un significado. Y representar a Magdalena con manos de autoridad era una elección deliberada. Una herejía velada bajo la belleza. La Iglesia jamás autorizó estos gestos para una mujer. Menos aún para una que habían convertido en símbolo del arrepentimiento. Pero en los márgenes, en los detalles, los artistas se rebelaron. Porque sabían que su figura escondía algo más profundo. Sabían que esas manos no eran las de una pecadora, sino las de una iniciada. En algunas obras, incluso aparece tocando a Jesús de una forma distinta al resto. No como devota, sino como igual. Con la mano en su hombro, en su espalda, en su brazo. Gesto íntimo, pero no servil. Es el lenguaje de una relación de confianza, de una conexión que trascendía lo permitido. Y en cada obra donde se atrevían a pintarla así, los artistas sembraban una duda. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué sabían que nosotros olvidamos? Porque en el arte, las palabras mienten, pero las manos nunca. En cada pincelada, una transgresión. En cada color, una revelación. El Renacimiento no fue solo una explosión de belleza, fue una rebelión codificada. Y María Magdalena fue su emblema oculto. Mientras los teólogos la condenaban al rincón de los arrepentidos, los artistas la resucitaban como símbolo de un culto secreto, el de lo femenino divino. Bajo la superficie de lo sagrado, late una segunda historia. Una historia de equilibrio roto. Porque el cristianismo original no giraba solo en torno a lo masculino. En su centro había una dualidad. Y Magdalena era esa otra mitad. No una sombra, no un eco, sino una llama igual. Los artistas sabían lo que hacían. En las iglesias, donde cada imagen debía seguir normas estrictas, ellos desobedecieron con elegancia. Pusieron a María Magdalena con vestiduras de reina. La ubicaron en escenas donde no debía estar. Le dieron una presencia que no era accidental, sino programada. Como si el arte dijera, ella también era el camino. En los fondos de las pinturas aparecen símbolos que refuerzan esta idea: círculos, lunas, flores de 6 pétalos, triángulos invertidos. Todos ellos ligados a lo femenino sagrado desde culturas ancestrales. No son adornos. Son afirmaciones. Declaraciones en silencio. Y el resultado fue devastador. Porque esa imagen comenzó a despertar preguntas. ¿Por qué está vestida de esa forma? ¿Por qué su presencia es tan insistente? ¿Por qué parece que sabe algo que nadie más sabe? La respuesta está en los ojos de los artistas. Ellos no podían decirlo abiertamente, pero lo gritaron con sus brochas. María Magdalena no fue una penitente. Fue una sacerdotisa. Un arquetipo. La portadora de un conocimiento prohibido. Y el Renacimiento, con toda su gloria, fue el vehículo que usaron para que su historia no muriera. El culto secreto a lo femenino divino no desapareció, simplemente se disfrazó de arte. Ella no lleva corona, pero cada color que la envuelve habla de realeza. En el lenguaje oculto del arte, los tonos no son decorativos, son jerárquicos. Y María Magdalena aparece, una y otra vez, vestida con los matices del poder. Púrpura, el color reservado a los emperadores. Rojo escarlata, el símbolo del linaje. Oro, la señal de lo eterno. ¿Por qué los artistas renacentistas insistieron en vestirla como una reina, si se suponía que era solo una pecadora arrepentida?
porque sabían lo que la historia oficial ocultaba. Que no era una mujer marginal, sino central. Que no fue salvada, sino que sostuvo el misterio. Que no fue discípula, sino símbolo de una sangre sagrada. El manto púrpura, ese que aparece en pinturas clave del Quattrocento y el Cinquecento, está cargado de mensajes. En la antigüedad, ese color solo podía ser usado por los más altos dignatarios. Era carísimo, derivado del murex, un molusco que requería miles de ejemplares para obtener apenas unos gramos de tinte. Quien vestía púrpura hablaba sin palabras, decía yo tengo derecho. En las pinturas, María Magdalena lo lleva sin vergüenza. Cubriendo su cuerpo, rozando el suelo, o cayendo con suavidad sobre su cabello. Es una proclamación velada. Los pintores la envolvieron en poder visual. La transformaron en la reina no reconocida. En la heredera sin trono. En la esposa sin título. Y si observamos con atención, veremos que ese color no aparece en ella por casualidad. A veces, es el único toque en un lienzo lleno de tonos apagados. Brilla. Se impone. Habla. El púrpura dice lo que la historia calló, que Magdalena no fue un adorno. Fue el corazón no contado del relato. La iglesia la cubrió de lágrimas. El arte, de majestad. Y en ese contraste, está la clave. Hay miradas que suplican. Otras que temen. Y algunas que desafían siglos de silencio. La mirada de María Magdalena en el arte renacentista no es una de resignación. Es una advertencia. Un mensaje lanzado a través del tiempo, directo al espectador. Observa. Recuerda. Despierta. En decenas de cuadros, su rostro se vuelve hacia nosotros. No al cielo, no a los demás personajes, sino a quien mira. Rompe la cuarta pared sacra. Nos incluye. Nos involucra. Es como si dijera, yo sé que me borraron. Pero tú puedes verme. Esa mirada no es pasiva. Es consciente. Seria. Inquietante. Lleva en sí la carga de siglos de censura. Pero también la semilla de algo más grande, memoria. Porque mientras los evangelios oficiales la hacían desaparecer tras la resurrección, los pintores la mantuvieron viva. Con ojos que narran una historia paralela, una que no fue escrita, pero sí pintada. A veces, la encontramos en los rincones de escenas sagradas, con el rostro levemente girado, mirada directa, casi imperceptible. Otras, está en el centro, enfrentando al espectador sin temor. En todos los casos, rompe el pacto de invisibilidad impuesto por la teología. Los grandes maestros sabían que la mirada es lo último que se olvida de una pintura. Que el contacto visual permanece en la mente como una cicatriz. Por eso le dieron a Magdalena ese poder. No el de hablar. No el de predicar. Sino algo más antiguo y profundo, el de mirar y no olvidar. Porque mientras todos los demás personajes están atrapados en la escena, ella parece saber que está siendo observada. Y responde. Como si cada pintura fuera una ventana abierta a una verdad enterrada. Y su mirada, firme, persistente, nos pregunta sin palabras, ¿estás listo para ver lo que yo vi? Hay rostros que se repiten como ecos. Los vemos en cuadros separados por siglos, por estilos, por regiones, pero son el mismo. El mismo perfil, la misma expresión. El mismo cabello rojo, los mismos labios apretados, la misma tristeza antigua. María Magdalena se multiplica en el arte como una obsesión. Como una verdad que no puede morir. No es una coincidencia. Es una elección. Los grandes pintores del Renacimiento sabían que el rostro humano es el contenedor más poderoso de símbolo. Y eligieron uno. Uno que encarnara todo lo que fue borrado, conocimiento, linaje, divinidad femenina. A veces aparece en escenas bíblicas. Otras,
disfrazada de alegoría, de musa, de santa anónima. Pero el rostro es el mismo. Los rasgos, los colores, la intensidad. Es como si los artistas, incapaces de nombrarla abiertamente, decidieran inmortalizarla en cada figura femenina de sus obras. Crear un linaje visual. Un eco eterno. Y ese eco no es solo estético. Es un acto de resistencia. Porque cada vez que ese rostro aparece, vuelve a plantar una semilla en la conciencia colectiva. Vuelve a decir, aquí estoy. No me han vencido. La multiplicación de su imagen es también una multiplicación del símbolo. Magdalena dejó de ser una sola mujer para convertirse en todas. En la portadora de un arquetipo que el dogma quiso destruir, pero que el arte protegió. En los talleres de Flandes, en las capillas de Italia, en los códices iluminados del norte de Europa, ese rostro sigue apareciendo. Y cada vez que lo hace, el relato oficial se agrieta un poco más. Porque la imagen no miente. Y cuando una mujer aparece 100 veces en la historia del arte con los mismos ojos, el mismo gesto, la misma fuerza, es porque algo fue olvidado. O peor, fue silenciado. Y el arte, en su silencio, lo sigue gritando. En el corazón mismo del misterio cristiano hay una pregunta sin respuesta: ¿quién estaba realmente junto a Jesús en sus últimos días? ¿Quién lo comprendía cuando los demás no entendían? ¿Quién fue testigo de lo imposible y portadora de lo inefable? El arte tiene una respuesta. Una que contradice el relato oficial, pero que se repite con una constancia inquietante. En las obras clave del Renacimiento, la figura que está más cerca de Jesús no siempre es un hombre. No siempre es Juan. No siempre es Pedro. Muchas veces, es una mujer. Y no una cualquiera. El discípulo amado, esa figura enigmática de los evangelios, ha sido representado durante siglos con rasgos ambiguos. Delicados. Casi femeninos. Y en el arte, esa ambigüedad se convierte en afirmación. La supuesta figura de Juan se vuelve más y más parecida a María Magdalena. Leonardo da Vinci lo llevó al límite. En su última cena, la figura que acompaña a Jesús no tiene rasgos masculinos. No tiene barba. No tiene musculatura. Tiene cabello largo, rostro afilado, una postura suave. Y entre ambos, un espacio abierto en forma de V, el símbolo del útero, del principio femenino. El símbolo de la unión sagrada. ¿Y si ese espacio no era un vacío? ¿Y si representaba lo que fue separado a la fuerza? ¿Y si esa figura era, en realidad, la esposa, la compañera, la iniciada? María Magdalena no como seguidora, sino como igual. Como parte de un mensaje oculto que los artistas conservaron cuando la Iglesia lo eliminó. El discípulo amado no tiene nombre en muchas pinturas, porque su verdadero nombre estaba prohibido. Pero los pinceles lo susurraron con fuerza: Magdalena. En los lienzos más oscuros, en los altares más silenciosos, hay un símbolo que se repite con inquietante frecuencia: una calavera. Y no es un adorno. Es una declaración. Cuando aparece junto a santos, representa la fugacidad de la vida. Pero cuando aparece junto a María Magdalena, el mensaje cambia. La calavera no está ahí para hablar de arrepentimiento. Está ahí para hablar de conocimiento. De poder. De algo que va más allá de la vida y la muerte. En las pinturas del Renacimiento, Magdalena sostiene la calavera como si fuera una llave. No la teme. No la evita. La contempla. ¿Qué representa esa intimidad con la muerte? ¿Qué está diciendo el arte? Que María Magdalena sabía algo que los demás no sabían. Que su cercanía con Jesús no era solo emocional, era espiritual. Iniciática. Ella había visto más allá del velo. Y la calavera es prueba de ello. En algunas obras, la calavera descansa sobre libros. En otras, sobre su regazo.
A veces está sola, en el suelo, como testigo silencioso. Pero su presencia siempre es poderosa. La mujer que sostiene la muerte sin temblar no es una pecadora, es una sabia. Los artistas lo sabían. Y lo dijeron sin palabras. La Magdalena que mira la calavera no está rota, está completa. Ha comprendido. Ha sido transformada. Y ahora representa el cruce entre lo humano y lo eterno. Porque en ese cráneo sin carne hay más que huesos. Hay memoria. Hay revelación. Y en los ojos de Magdalena, reflejados en el mármol del Renacimiento, hay una promesa: la verdad no morirá. Aunque se le imponga silencio, aunque la cubran de penitencia, su símbolo perdura. Y la calavera, lejos de ser un final, es el umbral hacia lo que fue ocultado. En los márgenes del poder, siempre hay quienes se atreven. El Renacimiento no fue solo un tiempo de belleza, fue un campo de batalla entre dogma y revelación. Y algunos talleres, lejos de los ojos del Vaticano, se convirtieron en trincheras. Espacios donde el arte se volvió resistencia. Y María Magdalena fue su estandarte. No hablamos de artistas famosos en palacios florentinos. Hablamos de maestros anónimos, de discípulos clandestinos, de pintores silenciosos que usaron cada trazo como una herejía velada. Mientras los grandes talleres producían vírgenes inmaculadas y Cristos glorificados, ellos pintaban a una mujer con ojos de fuego y manos avías. Una mujer que recordaba. En estas obras marginales, Magdalena aparece con libros abiertos, con pergaminos, con símbolos cabalísticos. A veces, rodeada de elementos alquímicos, esferas, retortas, mandalas. No son adornos, son mensajes. Ella no está arrepentida. Está enseñando. Estos artistas no podían hablar. No podían escribir. Pero podían pintar. Y lo hicieron con una audacia brutal. Encriptaron su visión en cada pincelada. En cada sombra. En cada contraste de luz. Porque sabían que la verdad tenía que sobrevivir, aunque fuera oculta. Sus Magdalenas son distintas. No lloran. No se arrodillan. No buscan perdón. Se erigen como figuras centrales, guardianas del misterio. Algunas incluso sostienen un libro cerrado contra el pecho, como si contuvieran en su interior un evangelio que aún no ha sido leído. En estos talleres, el arte no fue devoción. Fue insurrección. Un grito silencioso contra la estructura que quiso sepultar lo femenino divino. Y lo hicieron a través de ella. De la mujer que había sido condenada a ser un símbolo de debilidad, pero que el arte convirtió en símbolo de poder. Porque cuando todo está prohibido, el arte se convierte en profecía. Hay un eco inquietante que atraviesa la historia sagrada. Una figura caída, despreciada, condenada, pero siempre presente. Eva. La primera mujer. La que ofreció el fruto. La que fue llamada tentadora. Y en el arte, esa figura se funde, se confunde, se refleja en otra, María Magdalena. No es casualidad. Es estrategia. Porque la estructura del dogma necesitaba un enemigo interno. Y ese enemigo fue lo femenino. La serpiente en el jardín, la tentación en el desierto, la mujer en el camino. Siempre culpable. Siempre peligrosa. Los artistas del Renacimiento captaron esa tensión. Y comenzaron a jugar con ella. En algunos cuadros, Magdalena tiene el mismo gesto que Eva. La misma pose. El mismo cabello. Incluso el mismo entorno. ¿Qué estaban diciendo? Que eran la misma. Que la caída y la redención no eran historias opuestas, sino partes del mismo mito. Y aún más inquietante, algunas Magdalenas tienen rasgos que recuerdan a Lucifer. No como demonio, sino como portador de luz. Como el que conoce y cae por saber. La que ve más allá. La que no acepta la ignorancia.
La unión simbólica entre Eva, Magdalena y el ángel caído es devastadora. ¿Por qué nos obliga a preguntar, quién definió el bien y el mal? ¿Quién decidió qué saber era permitido y cuál debía ser castigado? En este juego de espejos, los artistas hicieron algo audaz, devolvieron el poder a la figura silenciada. Hicieron de Magdalena no una víctima, sino una elegida. La que, como Eva, desafió el orden. La que, como Lucifer, portó una luz prohibida. Y en esa luz estaba la semilla de otra historia. Una que aún arde bajo las ruinas del relato oficial. Hay evangelios que no se leen en misa. Evangelios que fueron enterrados, prohibidos, destruidos. Textos que hablan de una verdad diferente. Y en ellos, el nombre de María Magdalena resuena con una fuerza que ningún otro discípulo tiene. No como acompañante, sino como voz. Los evangelios gnósticos, descubiertos en Nag Hammadi, muestran a Magdalena como interlocutora de Jesús. Como receptora de revelaciones. Como portadora de un conocimiento que los otros discípulos no comprendían o no aceptaban. En el Evangelio de María, ella enseña. Ella guía. Ella recuerda las palabras del Maestro cuando los demás dudan. Y Pedro, símbolo del poder eclesiástico, se irrita. No puede aceptar que una mujer tenga ese nivel de sabiduría. No puede aceptar que Jesús le haya confiado a ella secretos que no compartió con él. El arte del Renacimiento, sin mencionar estos textos, los refleja. En las expresiones de Magdalena, en su posición dentro del cuadro, en su cercanía con Jesús, está implícita esa sabiduría. No es una imagen de devoción, es una imagen de autoridad. Los colores, los gestos, los objetos que la rodean, todo apunta a una figura iniciada. A una mujer que fue puente entre lo humano y lo divino. Una mujer cuya palabra fue temida por el poder. Los evangelios gnósticos fueron tachados de heréticos. Pero el arte nunca los olvidó. Los tradujo en imágenes. Los disolvió en la pintura. Los mantuvo vivos cuando la tinta fue destruida. Y así, sin pronunciar una sola palabra, los lienzos nos dicen lo que Roma quiso callar, que la verdadera herencia espiritual de Jesús no pasó solo por Pedro, sino también por María. Las cúpulas del Renacimiento no solo elevan la vista hacia el cielo. También esconden, en su geometría perfecta, un secreto ancestral. Una forma repetida, casi obsesiva. Un óvalo alargado, envuelto en luz, rodeado de ángeles o rayos dorados. A simple vista, parece una aureola celestial. Pero si se observa con otros ojos, revela otra cosa. Es la forma del útero. Sí. En el corazón de las iglesias más sagradas, los arquitectos y artistas renacentistas incrustaron símbolos femeninos en la misma estructura de lo divino. No es casual. No es adorno. Es mensaje. Es herejía camuflada de belleza. María Magdalena, centro de este misterio, aparece a menudo alineada con estos espacios. Pintada justo debajo de una cúpula o frente a un vitral con esa misma forma uterina. Es como si el arte quisiera recordarnos que lo sagrado no es solo masculino. Que la creación, la luz, lo divino, también tiene un origen femenino. En muchos frescos, la disposición de los personajes traza geometrías simbólicas. Triángulos invertidos, óvalos, espirales. Y Magdalena está en el vértice, en el centro, en la base. Es el punto de partida. No la que recibe, sino la que origina. La matriz. Estas formas, repetidas en arquitectura y pintura, fueron usadas por siglos en tradiciones paganas y mistéricas para representar lo femenino sagrado. Los artistas del Renacimiento lo sabían. Y lo incorporaron como quien deja migas de pan en el bosque. Señales para quien se atreva a seguirlas. Porque cuando todo fue negado, el cuerpo, la sangre, la maternidad espiritual, el arte volvió a decir, aquí está. Todavía vive.
todavía late. Y en la forma del útero, en las cúpulas que parecen cielos abiertos, el arte rindió homenaje a lo que el dogma quiso extirpar, la divinidad de lo femenino. Hay algo que el arte insinúa, una y otra vez, sin atreverse a nombrarlo. El beso. Un gesto que, en el lenguaje iconográfico, está cargado de poder. No se besa a cualquiera. No se besa sin intención. Y cuando el beso aparece entre Jesús y María Magdalena, aunque velado, aunque simbólico, lo cambia todo. En muchos cuadros, sus rostros están tan cerca que el aire entre ellos parece arder. No se tocan, pero el espacio es tensión pura. Y en algunos grabados antiguos, condenados por la Iglesia, el beso es explícito. Un gesto de intimidad. Pero no de lujuria. De transmisión. Porque el beso, en las tradiciones gnósticas, es símbolo de conocimiento. De entrega espiritual. El acto mediante el cual una verdad pasa de uno a otro. Y María lo recibe. Siempre ella. Nunca Pedro. Nunca los otros. Los pintores renacentistas no podían mostrarlo abiertamente. Pero lo insinuaban. Un roce de labios. Una cercanía de respiración. Una postura compartida. A veces incluso un objeto entre ellos, una flor, una llama, un libro. Siempre como puente. Como unión. ¿Y si ese beso fue real? ¿Y si fue parte de un rito perdido, de un vínculo que no era carnal, sino sagrado? El arte parece decirlo sin decirlo. Y cada obra que lo insinúa es una acusación contra la historia oficial. Porque si hubo beso, hubo vínculo. Y si hubo vínculo, hubo igualdad. Magdalena no era seguidora. Era compañera. La mitad negada. La esposa no nombrada. Y en ese silencio, en ese espacio entre los labios de dos figuras divinas, late un mensaje que el arte no dejó morir: el amor no era pecado. Era revelación. Las lágrimas. Siempre las lágrimas. Magdalena llora en decenas de cuadros. Lágrimas que corren por sus mejillas, que caen sobre sus ropas, que mojan sus pies descalzos. Pero son lágrimas de arrepentimiento o de conocimiento. En la iconografía oficial, esas lágrimas son penitencia. Culpa. Dolor por el pecado. Pero el Renacimiento alteró ese significado. Dio a esas lágrimas otra densidad. Las transformó en símbolo de sabiduría. De revelación. En muchas pinturas, Magdalena llora sola. No mira al cielo, no pide perdón. Contempla el vacío, o un objeto simbólico, o simplemente deja caer el agua de sus ojos como si fuera una ofrenda. Es un llanto sin lamento. Un llanto que purifica, pero no castiga. Un llanto que revela. Porque en la tradición antigua, las lágrimas eran signo de visión interior. De conexión con lo invisible. Los místicos lloraban cuando veían lo sagrado. Y los artistas lo sabían. Por eso pintaron a Magdalena con lágrimas que no humillan, sino que iluminan. A veces, esas lágrimas caen sobre un cráneo. Otras, sobre un libro. Incluso sobre una cruz. Siempre hay un mensaje: ella llora porque ha visto más allá. Porque sabe. Porque entiende algo que los demás no comprenden. Y en esa comprensión está su poder. Las lágrimas de Magdalena no son derrota. Son triunfo. Son el precio de ver la verdad en un mundo que la niega. El arte lo entendió antes que la teología. Y lo dejó claro: cada lágrima de Magdalena es una gota de luz. Una chispa de memoria. Una grieta en la mentira. Y cuando todas esas lágrimas se juntan, forman un río que arrastra el silencio. La penitencia. El arquetipo que se impuso. El molde que la Iglesia necesitaba. La mujer rota, cubierta de harapos, arrodillada en el desierto.
Así fue convertida María Magdalena por el dogma. Así la inmortalizaron durante siglos, o eso parecía. Porque el Renacimiento, en su rebelión silenciosa, comenzó a vaciar ese molde desde adentro. Las Magdalenas penitentes del arte renacentista no son lo que aparentan. Miradas bien, son máscaras. Disfraces. Escenarios construidos con intención doble. Porque aunque parecen someterse al relato oficial, ocultan algo más profundo. Una segunda lectura. Sí, están en el desierto. Sí, están solas. Sí, lloran. Pero hay detalles que rompen la narrativa, joyas escondidas, piel luminosa, frascos intactos, libros abiertos, símbolos de poder a sus pies. El desierto no es castigo, es santuario. El retiro no es penitencia, es iniciación. En algunas obras, la Magdalena penitente está acompañada por ángeles. En otras, la luz cae solo sobre ella. La escena parece sombría, pero su cuerpo está lleno de energía. No es una caída, es una transformación. La imagen de la mujer derrotada se convierte, cuadro tras cuadro, en la de una maestra que ha cruzado el umbral. Los artistas lo entendían. Sabían que no podían negarse al encargo de la iglesia. Pero dentro de ese encargo, sembraban semillas de subversión. Convertían la penitencia en empoderamiento. Revestían la supuesta derrota con símbolos de despertar. Y así, la Magdalena arrodillada dejó de ser un símbolo de vergüenza. Se transformó en la figura que, desde la oscuridad, accede a la luz. Una figura que, aún bajo la máscara del castigo, conserva la dignidad de quien ha sido tocada por lo sagrado. El arte usó la penitencia para liberar a la mujer que el dogma había encadenado. En la iconografía renacentista hay una figura que siempre genera duda. Un joven de rasgos suaves, cabellos largos, manos finas. Aparece cerca de Jesús, muchas veces en el centro del cuadro. Le dicen San Juan Evangelista. Pero algo no cuadra. Algo en su rostro, en su postura, en su lugar dentro de la escena, grita otra identidad. Muchos lo han notado. Ese Juan se parece demasiado a una mujer. Y en ciertos casos, esa mujer tiene nombre, María Magdalena. ¿Es posible que los artistas hayan disfrazado a Magdalena con los ropajes de Juan para burlar la censura? ¿Es posible que, al hacerlo, hayan conservado su presencia donde la historia quiso borrarla? La respuesta parece estar en los detalles. Los Juanes andróginos del arte renacentista no tienen atributos típicos de varones. No tienen barba, ni musculatura, ni dureza en el gesto. En cambio, tienen cintura marcada, piel clara, pechos insinuados, labios carnosos. Son femeninos. A veces, abiertamente femeninos. Leonardo, Rafael, incluso el Greco y otros artistas posteriores, jugaron con esta ambigüedad. Y no por error. Lo hicieron con precisión. El rostro de este discípulo amado se convierte en una máscara que esconde a la mujer que amaba, a la que sabía, a la que fue borrada. Así, la figura de Magdalena no desapareció. Fue absorbida en otra. Camuflada. Conservada a través del engaño. Porque los artistas sabían que si la pintaban abiertamente, serían censurados. Pero si la escondían en el rol de Juan, sobreviviría. Y sobrevivió. Esa fusión de identidades es uno de los actos más audaces del arte sagrado. Una reescritura visual del relato. Una herejía convertida en canon. Una mujer disfrazada de hombre, para seguir contando la verdad. La verdad que el pincel nunca dejó morir. La pintura flamenca, con su precisión obsesiva y sus detalles casi microscópicos, es uno de los terrenos donde el símbolo alcanza su máxima potencia. Y entre sus pinceles, María Magdalena aparece de forma distinta, multiplicada, camuflada, pero siempre cargada de un lenguaje secreto. A diferencia del arte italiano,
más centrado en la emoción y la composición clásica, la escuela flamenca apostó por el objeto, por el significado oculto en las cosas. Cada flor, cada joya, cada espejo, cada fruta tiene un código. Y en este mundo simbólico, Magdalena brilla como una figura clave. La encontramos en escenas domésticas, vestida con lujos que contradicen su supuesto arrepentimiento. A veces, ni siquiera está nombrada, pero su presencia se delata, por el frasco de ungüento, por el libro, por la mirada. En ocasiones, comparte espacio con la Virgen, como si fueran dos caras de una misma divinidad rota. En estas obras, lo femenino no es castigo. Es revelación. Y María Magdalena representa lo que fue ocultado, pero no perdido. Su figura, incluso cuando es una más entre muchas, se diferencia. No por la posición, sino por la intención. Los objetos a su alrededor la señalan. La exaltan. Es en la pintura flamenca donde más claramente vemos el uso de la rosa, del espejo, del vaso cerrado, de la vela que arde. Todos elementos alquímicos. Todos símbolos de transformación, de luz interior, de conocimiento oculto. Magdalena no es penitente en este lenguaje, es iniciada. Y los artistas, con su minuciosidad casi ritual, construyen en torno a ella un santuario visual. Un espacio donde la memoria persiste. Donde el dogma no logra entrar. Porque en la pintura flamenca, el símbolo vence a la censura. Y María Magdalena se convierte en un susurro sagrado que nadie ha podido silenciar. Ella surge de las aguas, desnuda, cubierta solo por su cabello largo y ondulante. No lleva túnica. No carga cruz. No suplica. Es belleza en estado puro. La escena parece pagana, pero guarda una intención mucho más profunda. Porque en esa imagen, en ese cuerpo perfecto y libre, el Renacimiento mezcló dos mundos, el de la diosa y el de la santa. María Magdalena fue transformada, en muchos lienzos, en una nueva Venus. No es casual. Es una elección calculada. Porque la Venus clásica representaba amor, fertilidad, creación y poder femenino. Y al superponer su figura con la de Magdalena, los artistas estaban gritando una verdad que la teología negó, que lo divino también es carne, también es mujer. Sandro Botticelli lo insinuó. Tiziano lo refinó. Otros lo ocultaron entre sombras y velos. Pero el mensaje era siempre el mismo, la redención no venía solo del sacrificio, venía también del cuerpo. De la unión. Del deseo transformado en símbolo sagrado. Esta Magdalena Venus aparece rodeada de elementos que pertenecen tanto al mito como al evangelio, conchas marinas, espejos, perlas, pero también cráneos, frascos y libros. Es un híbrido. Una alquimia visual. Un acto de fusión entre lo espiritual y lo terrenal. Y en esa fusión está el escándalo. Porque reconocer a María Magdalena como portadora de ese arquetipo es aceptar que el cristianismo original tenía un rostro femenino. Que el amor de Jesús por ella no fue solo misericordia, sino reconocimiento. Igualdad. Fusión sagrada. Los artistas lo sabían. Y la pintaron así. No como una figura derrotada, sino como la encarnación del principio femenino olvidado. La Venus cristiana. La diosa camuflada de santa. La herejía más hermosa jamás pintada. Y cada vez que el espectador la ve, aunque no lo sepa, algo dentro de él recuerda. No eran solo artistas. Eran alquimistas. Y en su lenguaje secreto, cada símbolo tenía poder. En muchos lienzos donde aparece María Magdalena, los objetos que la rodean no son decorativos, son llaves. Fórmulas. Ecos de la antigua ciencia espiritual. La alquimia. La alquimia, esa mezcla de ciencia, misticismo y arte, hablaba de la transmutación, del plomo al oro, del cuerpo al espíritu, de la ignorancia a la iluminación. Y en ese camino simbólico,
la mujer era esencial. Era el receptáculo, el vaso sagrado. Y María Magdalena fue representada una y otra vez como ese cáliz oculto. En los cuadros, ella sostiene frascos redondos, esferas, vasos cerrados, copas doradas. A veces están sobre mesas cubiertas con símbolos. A veces flotan en el aire como si desafiaran la lógica. Y en todos los casos, su presencia es clave. Estos objetos son símbolos alquímicos del alma, del espíritu encerrado, del misterio en proceso de revelación. Y Magdalena, como figura central, es quien los guarda. Quien los cuida. Quien los comprende. En muchas obras, el fondo contiene paisajes de montaña, cuevas, árboles secos y brotes verdes. Todo esto son etapas del proceso alquímico. Putrefacción. Muerte. Renacimiento. Y ella, en el centro, es la testigo del ciclo completo. Los artistas sabían que en su figura se unían los opuestos. Lo celestial y lo terrestre. Lo masculino y lo femenino. Lo divino y lo carnal. Por eso la pintaron como símbolo alquímico vivo. Porque ella era el recipiente de la luz. La portadora de lo oculto. La sacerdotisa del fuego invisible. Y así, en el corazón del arte sagrado, María Magdalena se convirtió en la clave de una sabiduría prohibida. Una que aún hoy arde detrás de los colores. No todos los símbolos gritan. Algunos susurran. Uno de ellos es la cruz invertida. En el arte sacro, es un signo ambiguo, a menudo malinterpretado. Se asocia al apóstol Pedro, a la negación, a la humildad. Pero cuando aparece cerca de María Magdalena, la lectura cambia. Se oscurece. Se vuelve subversiva. Porque en muchos cuadros del Renacimiento, si uno observa con atención los pliegues, las sombras, los objetos inclinados, las posiciones de los cuerpos, puede descubrir una cruz que no se alza, sino que cae. Una cruz invertida, oculta, en los márgenes. A veces apenas visible. A veces escondida en la arquitectura o el reflejo. Y cuando esa cruz está cerca de Magdalena, el mensaje se transforma en un susurro brutal: lo que fue proclamado como salvación, fue también prisión. Lo que fue símbolo de redención, fue también símbolo de traición. Los artistas sabían que la cruz no era un símbolo neutro. Que su inversión no era solo técnica, sino filosófica. Que ponerla al revés era un acto de cuestionamiento. Y si ese cuestionamiento se dirigía a la historia oficial de Jesús, entonces Magdalena era la testigo que lo sostenía. En algunas obras, la cruz invertida parece señalar hacia ella. En otras, su propio cuerpo la forma. Brazos abiertos, cabeza hacia abajo, vestido cayendo como una línea diagonal. Es una composición sutil, pero devastadora. Porque lo que insinúa es claro, que Magdalena fue la portadora de otra verdad. Una que no necesitaba cruz. Una que no dependía del sacrificio. Una que hablaba de unión, de conocimiento, de transmisión. No de culpa. No de muerte. Y en esa inversión del símbolo, el arte dijo lo que las palabras jamás se atrevieron, que la cruz no es el final, sino el espejo. En los salones del poder eclesiástico, donde cada obra de arte era aprobada, supervisada, manipulada, hubo una forma de censura más sutil y más efectiva que el fuego: la restauración. Y entre los grandes crímenes del arte sacro, uno se repite con un patrón inquietante: los rostros de María Magdalena fueron alterados. Borrados. Masculinizados. Reemplazados. En la superficie, se habla de restauración como un acto de preservación. Pero en muchos casos, fue un acto de silenciamiento. Lo que antes era claramente una figura femenina, con curvas suaves, cabellos sueltos, mirada íntima, fue convertido en algo neutro, o peor, en algo masculino. La línea de la mandíbula se endurece. El contorno del cuerpo se oculta. El gesto se congela.
Los registros antiguos, bocetos previos, cartas de los artistas, todos lo confirman, muchas de esas figuras eran originalmente Magdalena. Pero con los siglos, cuando el dogma endureció su control sobre el relato, las restauraciones las convirtieron en Juan, en mujer anónima, en santa sin rostro. Uno de los casos más famosos fue el de la propia Última Cena. Durante siglos, la figura junto a Jesús fue repintada, cubierta, desfigurada. No por el tiempo, sino por manos con intenciones. Y lo mismo ocurrió en frescos, retablos, vitrales. Magdalena fue sistemáticamente desdibujada. Es el crimen perfecto. Porque no quema la obra. La conserva. Pero la vacía de verdad. La transforma en silencio. Y el espectador moderno, ignorante de la originalidad, asume que así fue siempre. Pero hay documentos. Fotografías antiguas. Estudios de rayos X, análisis de pigmentos. Y todos ellos revelan lo mismo, bajo la capa de pintura más reciente, sigue viva. La mujer que fue borrada aún está ahí. Magdalena, esperando. Porque la restauración puede alterar la forma, pero no puede matar el símbolo. En el arte, el color no adorna. Declara. Es lenguaje, es grito, es código. Y cuando se trata de María Magdalena, el color es una de las claves más potentes de su identidad. El carmesí, el dorado, el violeta, no fueron elecciones estéticas. Fueron proclamaciones. El carmesí, rojo oscuro, el color de la sangre, del linaje, del deseo. Magdalena lo lleva en túnicas pesadas, en mantos que se arrastran como fuego. Es el color que la conecta con lo femenino profundo, con la sexualidad sagrada, con la vida que brota desde la carne. No es el rojo del pecado, es el rojo de la realeza oculta. El dorado, metal transmutado en luz. En muchas pinturas, el halo de Magdalena no es simple, brilla como oro líquido. Su piel refleja tonos cálidos. Está rodeada de objetos dorados, lámparas, cálices, telas. Es el color de lo eterno, del alma despierta. El símbolo de que ella no fue salvada, sino que salvaba. Y el violeta, el más espiritual de los tonos. Mezcla de rojo y azul, de cuerpo y cielo, de pasión y contemplación. El color de los místicos. El color de los iniciados. Cuando Magdalena aparece vestida de violeta, el mensaje es claro, ella ha cruzado el umbral. Ella ha visto. Ella sabe. Estos tres colores, repetidos con precisión milimétrica en cientos de obras renacentistas, no son casuales. Son un código compartido entre artistas que, desde Florencia hasta Brujas, desde Toledo hasta París, decidieron mantener viva una verdad oculta. Porque cuando las palabras eran vigiladas y los símbolos eran perseguidos, el color se convirtió en el refugio de la memoria. Y en cada carmesí que arde, en cada dorado que brilla, en cada violeta que envuelve, María Magdalena resurge. No como penitente. No como adorno. Como emblema. Algunas pinturas son más inquietantes que otras. No por lo que muestran, sino por lo que ocultan. En varias de ellas, María Magdalena aparece con una mano sobre el vientre. Un gesto suave, casi imperceptible. Pero repetido. Insistente. Casi ritual. Y en esas imágenes, hay algo más. Una leve redondez. Una línea que no encaja con la delgadez de los cuerpos renacentistas. Una insinuación que, en otro contexto, sería obvia, embarazo. ¿Es posible? ¿Se atrevieron los artistas a sugerir que María Magdalena estuvo embarazada? ¿Que llevaba en su vientre algo más que simbolismo? ¿Que quizás, solo quizás, fue portadora de una sangre sagrada? La idea no es nueva. Textos gnósticos lo insinúan. Leyendas europeas lo afirman. El propio simbolismo del arte parece apuntar en esa dirección.
Y en la pintura, cuando Magdalena aparece tocando su vientre, cuando el frasco de alabastro se ubica justo frente a él, cuando el fondo se llena de rosas, de uvas, de símbolos de fertilidad, el mensaje es claro. Los artistas no pudieron decirlo. No pudieron escribirlo. Pero lo pintaron. Una y otra vez. Una mujer con mirada protectora. Con gesto sereno. Con un cuerpo que insinúa vida en formación. Y alrededor de ella, siempre, símbolos de linaje, de continuidad, de realeza. Porque si Magdalena fue más que discípula, si fue compañera, si fue esposa, entonces el hijo sería más que humano. Sería la herencia viva de un legado que la Iglesia jamás pudo aceptar. Y en el arte, esa posibilidad no fue negada. Fue escondida. Conservada en lienzos que, con el tiempo, se convirtieron en testigos silenciosos de la herejía más peligrosa, la del linaje divino. Una herejía que late en el vientre de una mujer. En lo más profundo del sur de Francia, entre colinas que parecen guardar secretos milenarios, hay un nombre que resuena como un eco prohibido, Rennes-le-Château. Un pueblo pequeño, olvidado por la historia oficial, pero cargado de un misterio que no ha dejado de arder. Porque en sus iglesias, en sus símbolos, en sus leyendas, se oculta una figura que vuelve a emerger una y otra vez, María Magdalena. Dicen que huyó allí. Que tras la crucifixión, embarazada o no, llegó a las costas de la Galia con otras mujeres. Que predicó. Que vivió en cuevas. Que fue venerada en secreto. Y siglos después, cuando el arte cristiano floreció en esas regiones, su presencia se volvió insistente. Desafiante. Rennes-le-Château no es famoso por sus paisajes. Es famoso por su iglesia. Dedicada a ella. Y por un cura, Berenguer Sauniere, que a finales del siglo XIX encontró algo que no debió encontrar. Documentos, códices, objetos. Y tras ese hallazgo, el arte del lugar cambió. Se llenó de símbolos imposibles. Cruces invertidas. Demasiadas Magdalenas. Estatuas con frascos, con vientres prominentes, con miradas que ocultan más de lo que muestran. Y en los cuadros, en los frescos, en las imágenes esculpidas, el mismo patrón, Magdalena como reina. Magdalena como madre. Magdalena como guardiana de un secreto ancestral. El frasco de alabastro siempre presente, pero ahora más, el libro, la rosa, el niño. ¿Era Rennes-le-Château un refugio? ¿Un santuario? ¿Una biblioteca simbólica de una historia alternativa? Los artistas que decoraron estos espacios no eran ingenuos. Pusieron cada símbolo como quien deja una pista. Y cada pintura, cada relieve, cada vitral parece gritar desde el silencio, ella estuvo aquí. Ella fue más. Porque en ese rincón olvidado de Francia, el arte no la recuerda como pecadora, sino como reina exiliada. Los siglos pasan, pero algunas verdades no mueren. Solo se ocultan. Y quienes las conocen, las protegen. Durante generaciones, ciertas órdenes secretas han custodiado un relato distinto. Uno que no aparece en los concilios. Uno que no se predica en los altares. Un relato en el que María Magdalena no es una nota al pie, sino el centro del misterio. Los templarios. Los cátaros. Los rosacruces. Las escuelas herméticas. Todos ellos, de una forma u otra, mencionan su nombre. No como penitente. Como portadora. Como símbolo. Como arquetipo de una sabiduría que fue mutilada por la Iglesia, pero que sobrevivió en símbolos, en rituales, en arte. Y ahí es donde entra el Renacimiento. Porque esos símbolos fueron trasladados a los lienzos, a los frescos, a las esculturas, por artistas que sabían demasiado. Por iniciados que entendían que no podían escribir la historia, pero sí pintarla. En sus obras, Magdalena aparece rodeada de geometrías sagradas. Pentagramas.
Tetragrammaton. Flor de la vida. Su posición dentro del cuadro no es casual, responde a patrones numéricos, a secuencias áureas, a alineaciones con otras figuras. Ella no está ahí para decorar. Está ahí para codificar. Estos guardianes del secreto no se enfrentaron directamente al Vaticano. Lo infiltraron. Usaron su encargo como caballo de Troya. Y en cada imagen aparentemente devota, dejaron señales para los que supieran mirar. La rosa con 13 pétalos. El frasco triangular. El color oculto en las sombras. Magdalena está en el centro de un mapa simbólico que atraviesa Europa, que une iglesias, capillas, catedrales. Y los guardianes del secreto lo sabían, mientras ella siga siendo pintada, la verdad seguirá viva. Porque hay cosas que ni el fuego, ni la censura, ni el olvido pueden destruir. El arte no solo mira hacia atrás. También proyecta. Y hoy, en medio del colapso de paradigmas, María Magdalena vuelve a emerger con una fuerza que desafía los siglos. Ya no como símbolo del arrepentimiento. Ya no como figura marginal. Sino como lo que siempre fue, la encarnación del femenino divino que la historia intentó sepultar. En exposiciones modernas, en murales urbanos, en reinterpretaciones digitales, su imagen resurge. El frasco se transforma en libro. La lágrima en chispa. El cabello suelto en fuego sagrado. Los artistas de hoy, como los del Renacimiento, la están recuperando. No copiando, redimiendo. Ya no está de rodillas. Ya no está sola. Se alza. Camina. Enseña. Su figura se entrelaza con la de diosas antiguas, con activistas contemporáneas, con mujeres que también fueron silenciadas. Magdalena se ha convertido en puente. En espejo. En grito. Y ese regreso no es estético. Es espiritual. Porque en un mundo sediento de sentido, su historia ofrece algo que trasciende dogmas, la posibilidad de una verdad más completa. Una espiritualidad con cuerpo, con memoria, con sangre. Una divinidad que no excluye, que no castiga, que no separa. Los nuevos artistas están retomando lo que el Renacimiento insinuó. Y ahora, sin temor a la Inquisición, pintan a Magdalena como profeta, como madre sagrada, como transmisora del misterio. La rodean de símbolos antiguos y nuevos. La colocan en medio de constelaciones, de geometrías fractales, de paisajes rotos por el tiempo. Ella, que fue silenciada por el miedo, se ha convertido en voz. Ella, que fue reducida por el poder, se ha vuelto fuego. Porque cuando el arte habla, las ruinas del dogma tiemblan. El arte renacentista no fue una casualidad histórica. Fue una rebelión perfectamente organizada contra siglos de oscuridad. Y en el corazón de esa rebelión, María Magdalena fue convertida en el eje de un símbolo más antiguo, más profundo, más radical, el regreso de lo femenino como centro del misterio. Durante milenios, las religiones patriarcales relegaron a la mujer al papel de sombra. Pero el Renacimiento, con sus trazos precisos y sus obsesiones simbólicas, comenzó a revertir esa narrativa. Y la figura que encarnó ese giro no fue la Virgen María. Fue Magdalena. No la Inmaculada, sino la iniciada. En cada obra que la representa no hay solo belleza. Hay desafío. Hay codificación de una historia que los concilios negaron. Una historia donde ella no era solo discípula, ni solo compañera, ni solo madre, sino la clave del equilibrio perdido. La Magdalena del arte renacentista no es una invención, es una restauración. Una recuperación de una figura que fue destruida a conciencia. Su regreso fue el síntoma de un cambio profundo. De un movimiento que no solo buscaba libertad estética, sino redención espiritual. Y ese movimiento no murió. Hoy, cada vez que una mujer alza la voz, cada vez que se cuestiona el dogma, cada vez que se rescata una figura borrada por el poder,
el eco de María Magdalena se vuelve a escuchar. No como nostalgia, como profecía. El renacimiento no terminó. Solo cambió de forma. Y en ese flujo, Magdalena sigue viva. No en los altares, sino en los lienzos. En las preguntas. En las miradas. Porque lo que la Iglesia no pudo destruir, el arte lo convirtió en llama eterna. Y ahora que conoces lo que nunca te contaron, ahora que viste lo que tantos prefirieron ignorar, no puedes volver atrás. María Magdalena no es solo una figura del pasado. Es una herida abierta en la historia, un símbolo enterrado bajo siglos de mentira. Y también es una llama encendida en el corazón de quienes buscan la verdad. El arte habló cuando las palabras fueron prohibidas. Los pintores gritaron con sus pinceles lo que el dogma quiso borrar. Cada trazo fue una rebelión. Cada símbolo, una herejía disfrazada de belleza. Y cada aparición de Magdalena fue una victoria contra el olvido. Ahora lo sabes. Su figura no fue marginal. Fue central. Fue peligrosa. Porque representaba aquello que más temían los poderosos, una mujer con conocimiento. Una mujer con voz. Una mujer con legado. Y si ella fue borrada, ¿qué más nos han quitado? Este es solo el comienzo. Hay más símbolos por descifrar. Más rostros que revelar. Más verdades que enfrentar. Porque la historia no se escribió sola. Se construyó. Se manipuló. Y ahora, poco a poco, empieza a resquebrajarse. Si esta historia encendió algo dentro de ti, si sentiste el vértigo de lo prohibido, de lo revelado, suscríbete. Únete a quienes no se conforman. Porque aquí vamos a seguir abriendo grietas en el muro. Aquí vamos a seguir escuchando lo que el arte aún susurra. Y recuerda esto, el silencio no es olvido. Es resistencia.